hacer es tratar de que el adolescente o su hijo potencie sus virtudes y que sus errores Sí, no los señor. cometa. Sí, señor, que los potencie. Porque muchas conductas sí, porque muchas conductas por ahí son como exageraciones que por ahí hace el ser humano hasta que aprenda. Esto no me conviene, ¿no es cierto? O sea que a través del estudio de cómo funciona cada una de las etapas, nosotros vamos a ir comprendiendo la evolución, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer dos representaciones de los grupos. Los que le toca la segunda etapa. Se paren y que se disgregaron ahora o qué. Ah, bueno. Tengo que hacer la casualidad. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿por qué no lo decís fuerte? Acá una compañera pregunta algo. ¿Por qué considerar la crisis de identidad como una parte mala si es algo necesario para que el adolescente se saque de sí toda esa doctrina paternal y empiece a encontrar en sí mismo y haga un autodescubrimiento? ¿Quién dijo que es malo? Nosotros no decimos malo. Lo que pasa es que se confunden los adultos por ahí que no tienen conocimiento sobre en qué consiste la etapa. Por ahí dicen, los psicólogos que permiten cualquier cosa en los jóvenes. Sí, los psicólogos dicen eso. En realidad, desde la psicología, no decimos que no hay que poner límites. No decimos que no hay que decir esto no está bien. Pero hay que escucharlo. Una cosa es escucharlo y otra cosa es decir, esto a mí no me parece correcto. Lo que pasa es que la desinformación en general, digamos, lleva a las personas a decir que la mayoría de adolescentes es mala. Cuando a mí me iban a ver los padres con los adolescentes, sí, porque no puedo con mi hijo, qué sé yo, ¿cómo era que me decían? No puedo con mi hijo. Y entonces yo, cuando estaba aparte con los padres, le decía, eso es bueno, porque ese es el modo que tiene el joven de aprender. Los padres funcionan como sparring, si se ensayan con los padres, enfrentarse con la autoridad, con el planteo de sus verdades, ¿no es cierto? La sociedad no comprende, la gente, el conocimiento vulgar por ahí, la cultura, pero nosotros que estudiamos la ciencia psicológica queremos que la ver y tenemos que utilizar las palabras adecuadas para explicar a los padres. Bueno, ¿y cuál es el tema de hoy? ¿Y por qué será que vamos a estudiar esto? En todas las edades tenemos estrés. Bueno, les aviso antes que continuemos que las entrevistas llevan nota, que se pasa un acta como primer parcial. Este trabajo que tienen que hacer ahora de escribir la etapa que les toca y el guión, como les puse en el blog,
lo que leyeron el blog saben de que tienen que escribir el guión y tienen que poner las razones por las que, la explicación de por qué desarrollaron ese diálogo, para que se entienda la significación de la etapa. Bueno, ese trabajo también va a llevar nota. ¿Cómo? No, mira. Le digo para que hoy lo puse en el blog y se lo estoy diciendo ahora. O sea que lo tienen que ir preparando, pero tienen que ir preparando la escenificación, ¿eh? O sea que no van a... Dos grupos ya hicieron. Ahora hay que pasar de representar la segunda etapa. ¿Están preparados o no lo que le toca al segundo grupo? Si no están preparados, lo presentamos la semana que viene. ¿O quieren preparar la escenificación? ¿Sí? Lo tienen que hacer porque eso lleva nota, No, tienen que hacer tienen que hacer por escrito en computadora. Sí, no, pero aparte no tenemos tiempo acá para curarnos el tiempo. No, pero ahora no. Ahora después de la clase tenemos otra actividad. Bueno. Nosotros somos los cuartos. ¿Para qué vamos a estudiar estrés y resiliencia? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a estudiar estrés y resiliencia? A ver. Lo tienen en la biblioteca. Yo tengo una fotocopia acá. Psiconeuroendócrina e inmunología. Ahí tienen un capítulo donde habla de estrés y otro de resiliencia, la otra cara de la boca. No sé si me voy a fijar porque de biblioteca saqué El que saca este libro les recomiendo que lean el capítulo de Ingeniero Romanella, que habla sobre cómo funciona el cerebro, los cuantos de energía que se utilizan actualmente. Acá explica lo que los reales comprendía a ustedes, que la mente trasciende el cerebro. Recuerda que les dije que el cerebro es la computadora, la mente, las conexiones de internet. ¿Cómo funciona eso? Si nosotros nos volvemos a pensar, cada vez que hablamos, vamos asociando ideas, ¿no es cierto? ¿Y de dónde sacamos las ideas? De los microchips que están en la de ADN que están en las mitocondrias de la neurona. Es decir, una transmisión neuronal no da tiempo para que se produzca la asociación rápida que hacemos cuando hablamos y pensamos. Es un proceso virtual, ¿cierto? Pero él explica ahí en este capítulo, en de una manera cómo se produce el funcionamiento mental desde la física cuántica. ¿Qué es lo importante de este texto? Lo importante de ese texto, ¿vos lo viste? Sí, porque es muy neuropsicológico. Sí. No, lo único que ustedes tienen que tomar de este capítulo es los aspectos psicológicos. La neuroquímica, la endocrinología, todo ese tipo de cosas, no. Lo psicológico por ejemplo, en la primera parte habla de evolución del concepto de estrés, definición, y después ya viene mediadores químicos, que eso ya no les cito a ustedes. Por ahí pueden leer lo que dice de la amígdala,
explica un poco que la amígdala es la estructura que interpreta y decodifica los estímulos, ¿no es cierto? La amígdala es una estructura del sistema límbico que en función de cómo aprendió ese individuo, en función de las situaciones traumáticas infantiles, va a decodificar un estímulo como familiar o no. Después, el que quiere puede leer, pero después habla de, al principio está más o menos en la explicación. Después ustedes tienen la segunda parte, que es resiliencia. Es más sencillo, no habla tanto de neurolírica, o sea que es más cortito y sencillo. Lo que ustedes no entienden de psiconeurología, no importa. Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes entiendan qué es el estrés y qué es la resiliencia. Bueno. Por ahí me dijeron de las situaciones traumáticas infantiles. Andrea López Mata, a pesar de ser neurobióloga, ella habla de las series complementarias de Freud. ¿Se acuerdan de las series complementarias de Freud? Sí. ¿De qué habla? ¿Lo primero? Lo hereditario. ¿Qué más? Hereditario. O constitucional. Después, ¿qué más? Las experiencias infantiles. ¿Y después? Factores. Bueno, y les digo ya de entrada, porque siempre que les pregunto en el examen no saben. Andrea López Mato dice que una persona nace resiliente o se hace resiliente. Nace o se hace resiliente. O sea que muchas veces lo constitucional más las vivencias infantiles determina que una persona se haga resiliente. A lo mejor tiene poco de hereditario y constitucional, pero las experiencias infantiles, la familia, etcétera, etcétera, que ahora vamos a ver, determinan que una persona se haga resiliente. ¿Para qué más vamos a estudiar estrés y resiliencia? ¿Para qué vamos a estudiar? Porque cuando encaramos el estudio de algo tenemos que saber por qué lo hacemos. Para ver la posibilidad de que se recupere. Sí, señor. Porque si una persona es vulnerable porque durante su infancia aprendió modelos que no le servían y cuando es adulto se da cuenta, esto no me sirve, yo me afecto por cualquier cosa, tiene la posibilidad de cambiar. Desde el pensamiento, porque nosotros lo podemos hacer, porque nosotros respondemos a un eje, lo dice Andrea López Mata, que es neurobióloga, psico, neuro, endocrino, inmunológico. O sea que si yo pienso, puedo cambiar lo que está debajo. Sí, señor, al principio me cuesta, lo dicen ellos también, los neurobiólogos, al principio me cuesta hacer el cambio, o sea, tengo que hacer un esfuerzo para hacer el cambio de los estereotipos de funcionamiento. Eso en psiconeuroendocrinología se llama efecto neuroplástico. O sea que si yo funcionaba con determinados circuitos cerebrales y yo decido pensando hacer los cambios, cambio los circuitos y funciono con nuevos circuitos. Ese es el efecto neuroplástico del cerebro. Y tenemos la posibilidad de hacerlo. Y ahora no sé si ustedes escucharon las nuevas recomendaciones en neurología o la idea del Alzheimer, que hay que hacer
hay que cambiar de conducta permanentemente. Si un día yo me voy por un camino, al otro día me voy por otro camino, si tengo determinados hábitos, trato de cambiar los hábitos de manera de flexibilizar los circuitos cerebrales. Si antes escribía con la mano derecha, con la derecha aprendo a escribir con la izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, flexibilizo mis circuitos cerebrales y cambio conductas. Si una conducta, un modo de funcionamiento no me sirve, lo pienso y lo cambio. Al principio tengo que hacer un esfuerzo, pero después me resulta más fácil. O sea que esa persona que dice yo soy así, no voy a cambiar, es mentira. Todos los seres humanos tenemos la posibilidad de cambiar. Las circunstancias de la vida nos llevan a enfrentarnos con situaciones que requieren cambios permanentes, dice Andrea López Mato. Nuevas circunstancias, nuevos estímulos, caos, dice, desequilibrio, búsqueda de nuevos equilibrios, cambios, búsqueda de nuevos equilibrios. Respondemos al mismo sistema universal, dice, somos sistemas fractales. Equilibrio, nuevas situaciones, caos, nuevas búsquedas de equilibrio. Eso ocurre en todo el universo, dice ella. No lo digo yo, Profesora, ¿sí? de acuerdo a esto lo que usted está diciendo, podríamos decir que una terapia psicoanalítica, por ejemplo, se hace a través de la palabra, se hace una neuroplasticidad. Por supuesto. Si yo cuando estoy trabajando con un paciente y el paciente, qué sé yo, por ejemplo, una persona que tenga dificultades para enfrentarse con nuevos trabajos, con nuevos estudios, etcétera, etcétera, historiando la historia infantil, recuerda que el primer día que vino con su cuadernito de primer grado, los chicos, saben que ya lo vimos en los primeros estadios con la coordinación psicomotriz que tienen, no pueden hacer una letra bien prolijita, ¿no es cierto? No pueden hacer dibujitos prolijos. Está adaptado a su capacidad, a su desarrollo neurológico. Y el padre se enojaba con él, ¿cómo haces? Eso actúa con la vida de la persona. Y entonces no puede enfrentar situaciones porque piensa que lo va a hacer mal. ¿Comprende? Y si uno en un trabajo de análisis lo revisa, bueno, pone en consideración, ¿esto está bien o no? No, está bien. Entonces uno explica que una persona a los 5 años no tiene la capacidad ni la coordinación psicomotriz para poder hacer un trabajo perfecto, entonces hay que revertir ese modelo, ese estereotipo. Se cambia. ¿Cómo podemos cambiar? Si lo pensamos, lo entendemos. Bueno, ¿vamos entendiendo por qué estamos estudiando todo esto? Cuando ustedes se encuentren con una persona en la entrevista, van a, después de entender todas estas cosas, ustedes van a darse cuenta si es una persona vulnerable o resiliente, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es el estrés? Qué lástima que tenemos esta imagen tan desagradable. No le di todavía. Estrés 2012 tenés que poner.
ver bien acá con esta imagen. Bueno. ¿Qué es el estrés? ¿No te puede pasar? Bueno, anda pasando las cosas. Es una reacción de activación del organismo completo frente a estresores. Es decir, frente a todo lo que se evalúa como una demanda, una amenaza o un daño. Los estresores pueden ser físicos, psicológicos. ¿Cuál sería un estresor físico? Un estresor físico. Hace poco a la vela hemos visto por televisión todas esas situaciones catastróficas que vivieron en Buenos Aires. Una situación, claro. Psicológico. Lo que uno interpreta como traumático. Real o imaginario. El fóbico, por ejemplo, el fóbico se asusta, tiene miedo de lo que se imagina. La persona aprensiva que mira la televisión y se asusta cuando ve la televisión, que vuelta se imagina que van a querer a robar, etcétera. Se asusta y empieza a angustiarse por lo que se imagina que le puede pasar. Entonces, físicos, psicológicos, real o imaginario. Externo o interno. Por ejemplo, me encuentro con una persona que dice, quédate conmigo. Yo me enojo. Yo tengo una opinión y la otra persona tiene otra opinión. Me enojo. Reacciono. Con droga, comida, de qué manera. Es una situación real. Externa. Después está la interna. Tengo vergüenza de la facultad, de la ropa que me da vergüenza aquello, esa gente está hablando de mí, pues no quiere mirar conmigo, me hago la película de la vida. ¿Me entiendes o no? Una ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? El estrés, todas estas situaciones conflictivas nos generan ansiedad. Por eso decimos que una situación de estas, estresante, puede ser aguda o crónica. Aguda o crónica. Si es crónica, y yo pongo en funcionamiento todos los mecanismos, ya no hablamos de estrés, sino de distrés. Eso tienen que entender. O sea que una situación, si la persona es permanentemente aprensiva, permanentemente se hace la cabeza por todo, ya en el tiempo desorganiza todos sus mecanismos adaptativos y ya no se llama estrés, sino distrés. Entonces tenemos estrés, tenemos distrés. Bueno, seguimos. Es el resultado de la reacción entre un individuo y el entorno.
evaluado por él como amenazante y que desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar. Desborda sus recursos. Yo siempre digo, en términos vulgares, que cuando una persona se estresa es porque hace más de lo que le da el cuero. O la situación lo supera. No tiene los recursos para encarar determinada situación. Es un conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. O sea que es un mecanismo normal que nos prepara para una situación de peligro. Por ejemplo, cuando vamos a rendir, es normal que tengamos determinado nivel de estrés porque nos permite liberar adrenalina, aumenta la encefalización, taquicardia, por ahí tenemos exceso de síntomas. Una vez una compañera de ustedes hizo una tesis sobre los síntomas, ya en este caso se llaman fobias, los síntomas que determinan toda la situación, como es exámenes, situaciones de clase, y a través de una serie de preguntas en un cuestionario evaluó que la mayoría tiene exceso de síntomas ante situaciones de examen o de enfrentar una situación como la clase. Es un comportamiento heredado, defensivo y o adaptativo, con una activación neuroendocrina ante un estresor. Neuroendocrina. O sea que primero tengo el estímulo, lo interpreto, lo decodifico, pasa a consideración de la amígdala que lo interpreta y en función de eso, a ver qué sigue. Ahí más adelante tengo una foto de todo el sistema límbico para que entendamos un poco. Es un comportamiento heredado defensivo porque responde a estructuras primitivas que compartimos con los animales, que es el sistema límbico. Dice que el sistema límbico es una estructura que la compartimos con los animales y que se mieliniza precozmente. ¿No está la No, entonces no. No sé dónde lo puse. Capaz que puse en el otro que dice modificado. ¿Está en el pendrive? Sí, está en el pendrive. Bueno, ahora buscamos. Como decía hoy, es innata o adquirida, que permite una adaptación rápida a los cambios y circunstancias de la vida, ¿no es cierto? Es un programa filogenético muy antiguo y que nos permite preservar la vida. O sea, si nosotros no respondiéramos ante un atentado a nuestra integridad, si no respondiéramos, ponemos en peligro nuestra vida. Entonces, el miedo es un mecanismo de defensa necesario, que también responde a la estructura del sistema límbico. El miedo, la bronca, la ira, el amor, el odio son afectos primarios que responden a esa estructura primitiva que es el centro instintivo afectivo. Los estresores actúan sobre hipotálamo. ¿Qué vas a buscar la otra? Profe, Sí. ahí quedó, parece, no sé si es del borrador. Ah, sí.
¿Tienen por indicado un tema? Ah. Bueno, ahí está. Bueno, empezaba por dibujar, pero bueno, ya que está ahí. Bien, ahí está corteza. Todo lo que corresponde al sistema límbico es hipocampo, amígdala. Acá está la amígdala. Esto es hipotálamo. En el hipotálamo están también los núcleos simpático y parasimpático. O sea que cuando nosotros tenemos un estímulo, un estresor, por contigüidad reacciona hipotálamo, estimulando simpático o parasimpático. Por eso hay algunas personas que les sube la presión, a otros les baja la presión, ¿no es cierto? Depende. Algunos que se desmayan, los que se desmayan es por predominio parasimpático, que se produce vasodilatación y entonces se desmayan. Y a las personas que tienen predominio simpático se les cierran las arterias y les sube la presión. Hay taquicardia, transpiración, etcétera, etcétera, todo porque se ponen en juego todos los mecanismos neurovegetativos del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, que es el que controla el funcionamiento de los órganos automáticamente, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que determina? Y después por contigüidad también está la hipófisis, donde se forman las neurohormonas que controlan la hipófisis, y ahí está la secreción de la hormona estimulante de la adrenalina, que está ¿cómo es? Por encima del riñón, la glándula adrenal. Entonces hay una liberación de adrenalina. La liberación de adrenalina es la que aumenta la glucemia, produce la taquicardia, nos prepara para la acción. Ustedes se deben dar cuenta que cuando tienen que rendir un examen parece que se acuerdan de todo, ¿no es cierto? Por la cantidad de adrenalina que tienen, aumenta. Bueno, pero ahí ya, cuando se van al otro extremo de que se anulan, es porque ya hay un exceso de miedo. Es decir, hay que tener una cierta dosis de temor y de estrés para que se pongan en funcionamiento todos estos mecanismos normales que nos permiten enfrentarnos con la situación de riesgo o peligro. El examen parece que es una situación de peligro, pero no un peligro extremo, Entonces, poner el anterior. Entonces, por eso es que dice ahí que el estresor actúa sobre el hipotálamo, el sistema hipofisario, el sistema adrenal, y entra en juego todos los mecanismos del estrés. El sistema límbico, que es el centro de la afectividad, donde están todos esos órganos, es aquí donde se procesan las distintas emociones y reacciona muy velozmente con el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. Ante un peligro o amenaza, se producen todos estos mecanismos. Aumenta la fuerza, las glándulas adrenales secretan adrenalina, hay mayor actividad simpática, se realiza una movilización hacia todas las reservas corporales, aumenta la glucosa en sangre, el pulso, la presión sanguínea, se paraliza el tracto digestivo. ¿Saben para qué? No tenemos hambre. ¿Saben para qué? Para que se derive toda la sangre al cerebro para pensar, a los músculos para rajar. Por eso siempre le digo a los chicos que cuando te salen a la noche y toman mucho alcohol, están deprimiendo el sistema nervioso y no se pueden poner en funcionamiento todos estos mecanismos y nos exponemos a situaciones de riesgo y no podemos poner en funcionamiento todos estos mecanismos defensivos. ¿Sí? ¿Las respuestas epilépticas histéricas o catatónicas serían? ¿Cómo? ¿Las respuestas epilépticas o catatónicas o histéricas? ¿Qué pasa? ¿Tiene que ver con eso? Porque son tres tipos de vivencias primarias. No, pero esos ya son extremos, digamos. ¿No es cierto? Lo normal es que uno reaccione poniendo en funcionamiento todo nuestro sistema defensivo para defendernos
defendernos de una realidad. Bueno, ahí están los diferentes estresores, ¿no es cierto? Químicos, físicos, psicológicos, traumáticos. Es una forma rápida de reacción del organismo ante cualquier situación de peligro. Antes teníamos que luchar contra animales salvajes. Ahora los peligros son más sutiles. O sea que tenemos que interpretar la situación peligrosa, a través del proceso de pensamiento, porque los peligros son de otro tipo acá, ya no son animales salvajes. Por eso muestra esa imagen de la víbora, porque el peligro es más sutil, subliminal, ¿no es cierto? Y acá les explica que el estrés puede ser positivo cuando nos permite defendernos de la realidad, o son negativos cuando hay estos excesos, como vos decías, que uno se olvida, ¿no es cierto?, cuando se va al otro extremo, o cuando la situación el estresor se prolonga en el tiempo. Hay un periodo determinado que dure el estrés, puede ser momentáneo y puede ser un problema. Claro. Supongamos que una persona está trabajando demasiado horas, y está poniendo en funcionamiento sus mecanismos en exceso. Entonces llega un momento que se agota. Tenía una paciente que me vino a ver porque estaba deprimida. Y cuénteme qué hace, en qué trabaja. Y yo soy profesora en el Chaco, tengo esta cátedra, tengo esta otra, acá en Corrientes tengo esta cátedra, esta otra. ¿Y hace todo eso usted? Le digo. Y sí, todos hacen lo mismo. Había agotado sus reservas, estaban agotados sus neurotransmisores, y entonces entró en depresión. Porque una de las cosas que produce el estrés crónico, produce tres cosas. La angustia o ansiedad. La angustia o ansiedad, cuando responde a una situación real, como por ejemplo un examen o una situación de peligro real, es normal. Pero en el caso del fóbico, que para el fóbico todas las situaciones son peligrosas y reacciona, esta angustia o ansiedad puede ir al pánico. La definición de angustia es miedo a algo que no sé qué es. Esa es la definición de angustia. Nosotros sentimos angustia cuando estamos ante una situación contradictoria. Esto quiero, esto no quiero, esto me gusta, esto no me gusta, ¿no es cierto? O estoy haciendo algo que no lo quiero hacer, algo que está en contra de mi voluntad, ¿no es cierto? Por eso yo siempre digo que la persona se enferma cuando está viviendo una realidad que no la quiere vivir. Y el primer síntoma que aparece es la angustia. Estoy viviendo algo que no quiero vivir. Estoy haciendo algo que no quiero vivir. Ese es el conflicto. El primer síntoma que aparece es la angustia. Si se prolonga en el tiempo, aparece la depresión. O la enfermedad psicosomática. ¿Cómo? No, depende de la estructura de la personalidad de la persona. Hay personas que no hacen depresión, pero hacen enfermedad psicosomática. El estrés crónico, el distrés.
dendrita. La neurona hace sinapsis con una dendrita o el cuerpo vertebral de otra neurona y así funcionamos nosotros. Todo lo que hacemos se realiza a través de la transmisión de impulsos. Yo pienso, se transmite un impulso. Yo siento, se transmite un impulso. Yo muevo, se transmite un impulso. Todo lo que hacemos se realiza a través de la transmisión de impulsos. Centrífuga. De la célula para allá. Acá, en esta unión con otra dendrita, con un cuerpo vertebral, esta es la terminación nerviosa. Tiene el impulso. Para que se transmita el impulso es químico, entra y sale sodio y potasio. Entonces se transmite el impulso, se despolariza la neurona, transmite el impulso, llega acá el impulso. Y acá están los depósitos de neurotransmisores, se transmite el neurotransmisor, impacta en el receptor, se transmite el impulso. ¿Qué pasa con el estrés? ¿Qué pasa con el estrés? Muchos impulsos. Muchos impulsos. ¿Se altera el sistema? Se desorganiza la placa neuronal, se agotan los neurotransmisores y aparece la depresión y la enfermedad psicosomática. ¿Cuáles son las Cefalea, gastritis, colon irritable, hipertensión, dispepsia. Las personas que están permanentemente con esto. Pero primero apareció el conflicto, una situación de distrés, conflicto de cualquier tipo, reales, imaginarios, físicos, etcétera, ¿se entiende? Bueno, esas son las tres consecuencias del distrés. No tenemos que hablar de patología, pero bueno, hay que mencionarlo también. ¿Se entiende? Bueno, estábamos en el estrés y el distrés. O sea que el estrés puede ser normal cuando responde a una situación real y cuando se prolonga en el tiempo se transforma en algo patológico que es una reacción desadaptativa. Bueno, eso ya dijimos, internos y externas, son estímulos positivos o negativos. Muchos estímulos son buenos porque nos permiten a nosotros replantearnos cosas, ¿no es cierto? Y ahí están algunos ejemplos, situaciones que nos pueden generar estrés. Depende de nuestros procesos de pensamiento, de cómo seamos ordenados y organizados en nuestra vida, de cómo comprendamos la realidad, aparece o no estas situaciones que desencadenan el estrés. Los estresores pueden ser generados también dentro de nosotros mismos, eso es lo que les decía hoy, los pensamientos. Ojo porque me hago problema en mi profesor. Eso es lo que decíamos hoy, de la que se prolonga en el tiempo, los estresores, ¿no es cierto? Depende de cómo hemos estructurado la personalidad, de cómo de todas esas vivencias que estudiamos en las etapas de Erikson,
colgamos en el blog. Después la leen en el blog. ¿Qué hora tienen? 3 y 5. ¿Eh? 3 y 5. Bueno. Es decir, a ver, pasa la anterior. Si cada persona responde de forma distinta al estrés y puede experimentar síntomas de ansiedad o pánico, dolores de cabeza, molestias gastrointestinales, trastornos del sueño. Uno de los síntomas que primero aparece es la ansiedad y los trastornos del sueño. Cuando los trastornos del sueño, cuando una persona no puede dormir, primero hay que preguntar si tiene alguna preocupación. Si hay una preocupación real, se justifica que una persona no pueda dormir, pero si no es una situación real, si ya tiene que ver con una serie de situaciones conflictivas o que no puede manejar los conflictos y no puede manejar la realidad, entonces hay que empezar a ver cómo se resuelve eso. Algunos síntomas de estrés: la hiperventilación, pérdida de apetito, trastornos del sueño, fatiga crónica, náuseas, problemas digestivos, mareos, sensación de opresión, pesadillas, transpiración excesiva, todo lo que tenga que ver con la desorganización del sistema neurovegetativo. Porque la significación de la palabra estrés es situación de tensión. Toda situación de tensión genera una reacción. La rabia, dice. Yo siempre digo que la rabia, la bronca, la ira, bueno, acá está lo que ya dijimos: físicos, psicológicos, psicosociales. Somos esclavos de una forma de pensar que nos lleva al estrés. Es lo que decíamos, que funcionamos a través de estereotipos, y ese modo de funcionamiento es lo que muchas veces nos lleva al estrés. Bueno, y ahí está qué es lo que debemos hacer para evitar el estrés: actividades físicas, recreativas, complementar. Una vez tenía una estudiante de medicina que no rendía en los exámenes, qué sé yo, y le pregunto, y bueno, ¿cómo es tu día? Y estudiaba todo el día. ¿Y no salís a pasear? ¿Cuántas horas descansás? No, estudiaba todo el día, no paseaba, no sé qué. Ustedes saben que Freud dice que hay que repartir equitativamente las horas del día: trabajo, descanso y distracción. No podemos desarrollar una actividad en exceso. El que trabaja mucho o estudia mucho, en este caso el que estudia mucho, le hace mal; el que se divierte mucho, se distrae mucho también; y el que duerme mucho también. Y si tenemos que ser equitativos en nuestras actividades diarias. Ser responsable, porque muchas veces nos ponemos en tensión ante un examen porque no somos responsables, porque de alguna manera, si yo soy responsable y hago más o menos lo que debo hacer, evito las situaciones de tensión que me provoca ir a un examen sin saber, ¿no es cierto? O no realizar con responsabilidad una actividad laboral. Tenemos en la sociedad esta concepción del canchereo, el que la paso bien en el trabajo no haciendo nada, y sin embargo eso nunca puede generar bienestar en una persona. Por eso cuando yo tengo pacientes que con conflictos laborales, dice sí, porque tengo mucho trabajo, qué sé yo. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a un lugar de trabajo es tener claro cuál es mi trabajo, y ese trabajo lo cumplo. No importa si fulano mengano no trabaja, no importa. Yo tengo que trabajar porque
el trabajo gratifica y me hace bien a mí. Si los demás no trabajan, es problema de los demás. Eso es ser responsable. Bueno. Si yo no me siento bien estando en grupos, si no tengo dificultades en los vínculos sociales, tengo que revisar qué pasa con mi comunicación, qué pasa con mi personalidad, con mis instituciones. Tengo que revisar. No es un problema de los demás, es un problema mío. Cuando yo resuelvo mi problema, el entorno se modifica. Bueno, fíjate ahora resiliencia. ¿Vamos entendiendo? ¿Para qué estamos estudiando esto? Resiliencia 2010, tiene que decir, 2012. Ese. Bueno, la resiliencia es... La resiliencia la tomaron de la física, que significa volver al estado natural. O sea que, aunque haya una situación que me saca de mi situación, tengo que volver al estado anterior. O sea que una situación que me llega, tengo que aprender a manejarla para que después yo pueda volver a estar estable. En las ciencias humanas es la capacidad del individuo de poseer una conducta sana en un ambiente insano. La capacidad del individuo de sobreponerse y construirse positivamente delante de las adversidades. O sea que para eso necesito tener una estructura de personalidad que me permita enfrentarme con las situaciones. Y si no me puedo enfrentar con determinadas situaciones, aceptar que no puedo y digo, esto no puedo. ¿Sí? Aceptar nuestras propias limitaciones. Eso también es sano. Querer pretender hacer cosas por encima de mis capacidades o mis recursos. Eso me lleva al estrés. ¿Sí? Eso es reconocerse lo mismo. Sí, señor. Eso lo empezamos a lograr cuando estructuramos nuestra personalidad en la adolescencia, cuando clarifico quién soy y qué quiero. Y cuando me perdono por todo lo que hice mal. Sí, señor. Nuestros errores son nuestro aprendizaje, son nuestro patrimonio. Así que no me tengo que lamentar por los errores, tengo que aprender de los errores y respetar porque es mi patrimonio y es mi historia. Es la habilidad de un sistema, una persona, de enfrentar una crisis y que esa crisis nos fortalezca y nos transforme. Y eso tiene que ver con el desarrollo individual, el desarrollo interpersonal, la visión y el criterio. Abrir la cabeza, tengo que tener suficiente flexibilidad mental como para poder entender e interpretar determinadas realidades. Sentido de identidad personal, lo que decíamos,
flexibilidad, autoconocimiento, autocorrección, autoestima, autoconfianza en sí. Ahora cuando veamos narcisismo vamos a entender por qué y cómo llegamos a tener autoestima. Esa valoración tiene que ver con la diversidad, o sea que las experiencias a mí me permiten comprender la realidad, la participación, el diálogo, el aprender a resolver conflictos, el afecto, el perdón, el autoapoyo. Una persona evolucionada, madura, es una persona con valores axiológicos, capacidad de amar, capacidad para dar, para compartir, para ayudar al otro, no como los políticos que tenemos acá, los dirigentes, que están en una evolución primitiva, en una etapa primitiva de su evolución, todo para acá, la etapa del egocentrismo, no te doy nada, no te presto nada, todo para mí. Una persona evolucionada tiene capacidad, tiene valores. Bueno, a ver, la anterior vez. Las personas resilientes. A ver. Sí. Bueno, acá habla de que la resiliencia no es perdurable en el tiempo. Hay que seguir trabajando con esto. Es decir, ser resiliente tiene que ver con una actitud, un pensamiento, un modo cambiante y dinámico. O sea que hay situaciones que nos pueden descompensar y necesitamos seguir trabajando nosotros para seguir manteniéndonos resilientes. El cambio de patrones de respuesta emocional es una de las mayores luchas del individuo. ¿Cómo entienden esto? Que es algo que hay que estar venciendo constantemente, no es que ya está ganado de por sí, sino constantemente hay que estar trabajándolo. Claro, eso es lo que decíamos, la neuroplasticidad. ¿Qué? Señor, una persona que por ejemplo compró
caso. A ver, quiero escuchar los comentarios. A ver, quiero escuchar los comentarios. Yo también aprendo Capaz que la chica sea muy flexible. ¿Cómo? Claro. A ver, esté positivo. Vida y transforma la adversidad en desafíos bioprofesionales. A ver, ¿qué esperaste? ¿Qué le sugiere esa imagen? ¿Eh? ¿Eh? Que una realidad siempre es algo para hacer, digamos, un desafío Señor, de posibilidad de señor, ¿qué más? ¿Y esta o no abierta? Profesora, el tema del estrés, muchas veces cuando desata otras cosas y medican. ¿Cómo? Se medican. Sí. Para dormir, para el pánico, para todo eso. Y se hace terapia, pero uno realmente se acuerda de reincidir con el paso del tiempo. Mira, yo siempre digo que la medicación ayuda pero no cura. Bueno, sí. ¿Qué es lo que hacen los tranquilizantes? Los tranquilizantes estimulan el sistema GABAérgico, que es nuestro sistema tranquilizador. Nos permite una cierta tranquilidad y nos permite ver la realidad con más tranquilidad. Ayuda. Si uno está superado de la angustia, superado de la ansiedad, no puede pensar, no puede estudiar, no puede dormir, seguro que lo va a conseguir. Los tranquilizantes te ayudan. Si tenemos agotados los neurotransmisores, porque si ya entramos en depresión con el estrés crónico, los antidepresivos lo que hacen es mejorar la disponibilidad de neurotransmisores ahí en la placa neuronal, mejoran el estado de ánimo y le permiten a la persona ver la realidad de otra manera. Porque si uno está depresivo, llorando, asténico, no tiene ganas de hacer nada, no puede pensar, pero no que no puede pensar. Por eso, la medicación siempre tiene que ir acompañada de un trabajo terapéutico para aprender a cambiar el proceso de pensamiento que nos permite cambiar el modo de ver la realidad. Yo estaba viviendo esta realidad, mirando desde esta óptica, tengo que volverme 45 grados y ver la realidad desde otra óptica y hacer los cambios que necesito para no volver a esas situaciones. ¿Entiendes o no? ¿Entendiste? Sí, yo creo que será eso. Si es porque pasó la terapia o es porque cosas que se cura de uno. Y puede ser, yo porque no hubo situaciones o estresores que fueron superados de nuevo. Por eso, sí, una de las cosas que dije es, si yo sé que esta situación no la puedo resolver, la evito, acepto que esto no puedo, al revés, como las situaciones estresores, ¿cierto? Bueno, seguimos.
más entienden? Tener seguridad. ¿Sí? ¿Qué más? La seguridad es fundante para nosotros. Seguridad es fundante, puede ser para ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos la primera etapa, la fuerza básica? ¿Se acuerdan cuál era la fuerza básica? Sí, señor. Eso tiene que ver con esa fuerza básica. Que yo tenga fe y esperanza. Eso se adquiere en el primer año de vida. Cuando tenemos una madre suficientemente buena, ¿se acuerdan lo que vimos? La certeza es la esperanza, la fe es que me va a ir bien. Y que si tengo este contratiempo, voy a intentar resolver. No me voy a poner en esa posición reunida, que yo como todo, pero lo voy a intentar. Bueno, después hay otra más que menciona Andrea López Mato, que son las 8A de Braverman: autonomía, autorregulación, análisis y resolución de problemas, ambiente familiar cálido y demandante, altas expectativas, afecto del grupo de pares. El afecto es fundamental. Los seres humanos vivimos a través del afecto, somos seres los afectos tiñen la vida del ser humano. Amparo social, amplio territorio de oportunidades ante la crisis. Si nosotros vemos esto y nos remitimos a las series complementarias de Freud que vimos al principio, tiene que ver con esto, ¿cierto? Y después, Andrea López Mato también habla de lo que dice las 4 verdades. El sufrimiento existe, depende de ciertas condiciones. Estas condiciones pueden eliminarse o atenuarse. Para ello hay que practicar el perdón. El budismo habla, parece que leyó a Buda Andrea López Mato, pero significativamente en el mismo posgrado que hizo en Buenos Aires, el director del curso nos dio 3 clases de budismo. Y él, el profesor en una facultad en Buenos Aires, dice que era psicología budista. Porque parece que la psicología budista explica muchos fenómenos de la vida que nos permiten comprender la realidad de la vida. El budismo habla de la insustancialidad, de la intransitoriedad y de la insatisfacción humana. O sea que el deseo proviene de esa insatisfacción que tenemos que tener para buscar lo esencial, para ir a donde deseamos, ¿cierto? Bueno, y después habla del sendero Oxford de Buda: comprensión justa, palabra justa, acción justa y variada, medio de existencia justo, esfuerzo justo, afecto justo, atención justa y evaluación justa. O sea, de lo que decíamos hoy, el punto medio, ni de más ni de menos, no los extremos, el punto medio, para andar bien por la vida y para poder lograr enfrentarse a las adversidades y poder ser resilientes. Bueno, ahora nos vamos a juntar en grupitos chiquitos y vamos a analizar, y me van a escribir algo de lo que entendieron y de lo que masticaron.